Listo. Entonces van a colocar ahí su tabla. A ver, angelitos, nos toca ver los globulines que son los anticuerpos. Entonces, en la clase anterior, la que me ha tocado, he hablado un poco de anticuerpos, ¿cierto? Aquí vamos a ver los de los anticuerpos monoclonales para poder tomar el medio de que se trata esto. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son unas sustancias generalmente de tipo proteica que se denominan inmunoglobulines. Estas se forman en nuestro organismo en respuesta a un antígeno específico, ¿no? Y ese antígeno específico hemos visto en la clase que he dado, que puede ser un virus, una bacteria, una célula ajena al cuerpo, puede ser un glóbulo rojo que no sea sanguíneo, puede ser una célula vegetal, y no solamente microorganismos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para defendernos de los antígenos que hemos determinado que son sustancias extrañas a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, todo esto es dentro de la inmunidad adquirida. Y en la anterior clase me ha tocado dar inmunidad adquirida. Entonces, algunas láminas son de la clase de inmunidad adquirida. Entonces, seguimos. Esto es la introducción. Entonces, repasamos que la estructura de un anticuerpo tiene una forma de Y, ¿cierto? Donde tenemos en esta parte la región constante. Esta se llama región constante porque se une al linfocito de manera constante. Esta es la región constante que se une al linfocito. Por eso se llama constante. Por eso se llama constante. Mientras tanto, que en sus brazos, aquí, está la región variable. Esta es la región constante porque de manera constante se une a quién? Al linfocito. Y esta es la región variable. ¿Por qué se llama variable? Porque ahí es donde se une al antígeno. Al antígeno. ¿Sí? Ahí se une al antígeno. Entonces, dependiendo del antígeno, ¿sí? Esto varía. Por eso se llama región variable. Depende del antígeno, esto varía. Por eso se llama región variable. Y la otra se llama región constante. ¿Sí? Cada anticuerpo especifica un antígeno y entre las cadenas livianas y las cadenas pesadas están unidos entre sí por enlaces disulfuros. Entonces, más por acá. ¿Qué se llama esto? La región constante. ¿Por qué es constante? Porque se une a linfocito. ¿Por qué se llama región variable? Porque se une a y están unidos por enlaces disulfuros, como pueden ver. ¿Sí? Este es un repaso de lo que es un anticuerpo, que es el tema de hoy. ¿Sí? Hay 5 tipos de anticuerpos, ¿cierto? IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Entonces, unan las letras. Gambe. Entonces tienen que decir, ¿qué grande que son las inmunoglobulinas? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya sabes que la gambe viene de IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. ¿Sí? Y están en orden de cantidad e importancia. Entonces, ¿cuál será la más abundante en la sangre? IgG. ¿Y por qué se llama IgG? Porque atraviesa la barrera placentaria, porque está en la gestación. IgG. Entonces, esta es la que está más abundante, la que pasa la barrera placentaria, porque está en la gestación, le da anticuerpos a quién? Al feto. Esa es inmunidad adquirida
pasiva natural. Hemos llevado a la anterior clase. Inmunidad adquirida pasiva natural cuando la mamá le pasa anticuerpos al chilpayate que está en el. ¿Sí? Y además es la que da memoria inmunológica. Memoria inmunológica. Por eso es lo más importante. La IgA es la segunda en cantidad. Como es la segunda en cantidad, se encuentra en las mucosas. En las mucosas. En la superficie de las mucosas. Entonces, antes que nos vamos a resfriar, en tus mucosas hay IgA. Y en todas las mucosas hay IgA. Cuando los virus o bacterias vulneran, penetran la IgA, es porque tienen una sustancia anti-IgA. Entonces las bacterias, la IgA, te dicen, no puedes entrar al virus. Y nosotros, mientras esté húmeda tus fosas nasales, estés con moco, no entran los virus. Cuando tú te enfrías y te seca tu mucosa, entonces ya no tienes moco, ya no tienes IgA, ya no tienes defensas y los virus se desfrían. ¿No es cierto? Pero otras bacterias, ¿no?, destruyen la IgA porque tienen una anti-IgA. La IgA es la que nos defiende contra virus y bacterias en las mucosas. La segunda en cantidad. La IgM es, ¿no es cierto?, la tercera en cantidad y la primera en salir en defensa de nosotros. ¿No es cierto? Es un pentámero. Tiene 5 brazos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como es la primera, entonces están ahí. Te están molestando a los bonitos. El IgM. ¿Qué? Y el IgG, que es la memoria, calma. Pensemos. Entonces, así es la cosa. Entonces, no vemos lo que sucede. ¿Sí? La IgD, pues no tiene importancia, no la conocemos, no sabemos bien cómo se da. Y la IgE es la que está dentro de la respuesta alérgica. Entonces, cuando hay alergias, la IgE es la que se eleva. ¿Vamos bien? Entonces, hemos dicho que la IgG es el que predomina en la sangre, ¿no es cierto? Tarda en formarse porque es la memoria inmunológica, atraviesa la manera placentaria del anticuerpo del niño, por eso está en la gestación y produce la inmunidad adquirida pasiva natural. La segunda hemos dicho que es un dímero. Es la IgA, se encuentra en gran cantidad en mucosas, ¿cierto? Y esta es la que nos defiende de virus y bacterias, ¿no?, mientras la mucosa está íntegra. Cuando se seca, eso es vulnera. La IgM es un pentámero, ¿no es cierto? Es el primero en defendernos contra una infección, el primero en salir, ¿no? El primero en salir. Y el tercero en cantidad. La D no tenemos un conocimiento claro, y la E es la que se encuentra en la alergia, ¿no es cierto? En la alergia. Monómeros. Entonces, el cuadrito venía así, pero ¿qué haces tú para estudiar? Tienes que reordenar. Tú lees una cosa y tú lo ordenas. Yo les doy clases, parece desorden. No, está ordenado a mi criterio. ¿Por qué? Porque así aprendo yo. En vez de aprender así, a ver, memoriza esto, mejor es decir, cambie. Yo lo he cortado y lo he armado, ¿no? ¿Sí? Yo pensé que era el autor del Gamte, pero en los folletos del MIR, que es la Residencia de Medicina Interna de España, en su fascículo de inmunología viene este acrónimo de Gamte, que es así como se aprende para entrar a la residencia en España. Entonces, el Gamte no se van a olvidar toda la vida. ¿Sí?
Entonces, hemos dicho que esta es la región constante porque se une al linfocito y esta es la región variable. ¿Por qué es la región variable? Porque cambia de acuerdo al antígeno. Aquí tenemos varios antígenos con distinta forma. Y aquí este antígeno, esta región variable está para este antígeno, no para entonces específico. Y eso es una característica de los anticuerpos, la especificidad. Por lo tanto, ¿no es cierto? La región variable que tiene cadenas ligeras y cadenas pesadas, ¿no? Es el sitio de unión para los antígenos. Hay un antígeno para un anticuerpo, ¿cierto? Y este es el principio de las vacunas, ¿no? Entonces, ahí están varias de las funciones que cumplen los antígenos, ¿no? Los anticuerpos. Por ejemplo, si yo tengo una vacuna, mi vacuna puede ser, digamos, esta puede ser mi vacuna del coronavirus. Entonces yo tengo que inyectar al paciente esto y el organismo tiene que formar anticuerpos, pero para esto, ¿no? Digamos, yo me pongo la vacuna de la influenza y mi organismo tiene que formar anticuerpos para la influenza. Entonces es el principio de las vacunas. Entonces ahí está, ¿no? Hemos dicho que el IgM es un pentámero, la IgA es un dímero y el resto son monómeros, ¿cierto? Si hablamos de estructuras, ¿no? La mayoría de los anticuerpos son proteínas, naturaleza proteica. Eso también hemos visto, pero para los que no han venido, aquí está cómo funcionan los anticuerpos. Cuando entra un antígeno, existe una respuesta primaria. En la respuesta primaria, ¿quién es el primero en salir? Entonces el IgM sale con 5 brazos, pero pega a todos, ¿no? A los 7 a 9 días se cansa y comienza a decaer, pero esos 7 a 9 días han servido para que la IgG comience a hacer memoria de ese antígeno, ¿no? Y cuando, por ejemplo, varicela, ¿se acuerdan de la varicela? Entonces la mayoría ha tenido varicela. Ha entrado los varicelos y hay la IgM y la IgG quiere hacer memoria. Después vas al hospital y por ahí viene un crío con varicela y te contagia. Entra la varicela, pero tú ya has tenido un contacto previo. Entonces tu IgM, como es un bochinchero, sale a defender. Y a los 7 a 9 días que está decayendo, se acuerda la IgG y dice, ah, yo me acuerdo de vos, don varicelo, ¿no? Que no entra. Memoria y ya no te enfermas de varicela 2 veces. Entonces, eso es lo que hacen los anticuerpos. ¿Está bien? Cuando te vacunas, ¿cierto? Digamos que yo te coloco un antígeno atenuado, que es la vacuna contra el coronavirus. Entonces, cuando yo te coloco la vacuna, ¿no es cierto? ¿Te da fiebre, sí o no? Es porque está sucediendo esto en tu organismo. Es normal que te dé fiebre. Más bien es raro que no te dé fiebre. Cuando a mí me ponen la vacuna de la influenza, muero, me enfermo. Debo colocar los viernes para sábado y domingo estar en cama. Cuando influenza. Con el coronavirus me han vacunado, me han dolido mi brazo, es normal que duela, me dan un poco de fiebre y ha pasado. ¿Sí o no? Pero hay muchos de ustedes que no se han vacunado. ¿Por qué? Porque les han dicho que es veneno, que no sirve, que están experimentando con ustedes. Yo no puedo creer que un médico sea ajeno a las vacunas. No puedo creer. Entonces, ¿cómo van a curar a la gente? ¿Quién falta? Ahí se llama la otra lista, ya está. Ya. Para los hombres de blanco y para los de negro.
Entonces, al margen de que sean vacunados o no, que ya es su problema, ¿cierto? Por si acaso, es cierto que se han muerto por la vacuna. Una filipina se ha muerto. Le han vacunado y al salir se ha tropezado, ¡pam!, de cara ahí. Me he comprado un libro que solo habla de eso, de cómo han mal interpretado y han utilizado todo eso. Se ha tropezado, se ha caído, se ha muerto. Otro artículo, entonces todo el libro es puro eso, cómo la gente se aprovecha y una mitad nomás te dice y no todo completo. Nadie se ha muerto con la vacuna. A esta vieja sí se ha tropezado y se cae. Entonces, cuando les dicen sí, les reto, ¿cierto? Demuéstrenme en artículo científico, ¿no es cierto? Cabellera contra barba. Ya, cabellera ya lo tengo. Entonces, si quieren, fíjense, vacuna, entra el antígeno, ¿sí? ¿Cómo responde tu cuerpo? Produce anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgM, el primero en salir. A los 7-9 días decrece, pero al decrecer, ¿quién se activa? La IgG. Y la IgG dice, me parece esa cara conocida, mira cara de murciélago que es, ¿no? Al coronavirus. Un poco te leo, pero difuso. Como lo ves difuso, necesitamos una segunda dosis. Y con la segunda dosis, otra vuelta le pinchan, otra vuelta la IgM sale a defenderte. Y cuando estás decayendo al 7º o 9º día, entonces recién, ¿no?, se activa totalmente la IgG. Dice, ¡ah! Tú eres el hijo del murciélago, ¿ah? Batman, digo, Robin, ¿no? Entonces tú no vas a entrar. Ya, entonces ya tenemos vacuna y ya estamos protegidos contra el coronavirus. ¿Qué ha hecho el anticuerpo? Salir a defendernos. Por eso les decía, es el principio de las vacunas. También los anticuerpos hablamos en el caso del grupo sanguíneo, ¿no? ¿Por qué el grupo sanguíneo es O o cero? ¿Por qué se llama cero? Porque no tiene antígenos. Entonces es el dador universal. Tú te colocas el cero y tu cuerpo no produce anticuerpos, porque no tiene antígenos. Pero si tú eres B y te coloco A, tu cuerpo reacciona y reacciona produciendo anticuerpos contra ese grupo sanguíneo, te produce hemólisis y te mueres. Entonces, aquí están los anticuerpos y reaccionan con el antígeno de una bacteria en específico, ¿no? Lo mismo acá, ya los anticuerpos ya están listos, esperando que llegue el antígeno y para detener y no te enfermes, ya sea inmunidad adquirida activa natural o activa artificial por la vacuna, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando tú te enfermas de COVID, ¿no?, generalmente los primeros días, ¿sí?, tu organismo no tiene la capacidad de formar inmunoglobulina. Entonces tu organismo no forma anticuerpos. Entonces yo no puedo detectar ni IgM ni IgG. Entonces si yo te tomo en los primeros días una prueba de ELISA que determina antígenos y anticuerpos, no detecto. Todos los virus son así. Los primeros días, entre 3 a 5 días, tu cuerpo, ¿cuántos días tarda en producir anticuerpos? ¿Se acuerdan? Recién al 7º o 9º día tienes anticuerpos. Por eso que la primera semana nunca va a salir una prueba positiva. ¿Por qué? Porque tarda el organismo en producir 7 a 9 días antígenos de memoria. ¿Sí? Anticuerpos de memoria. Entonces, sí puedo utilizar a partir del 3er día PCR, que es genoma, ¿cierto? Bueno, esa era para recrear su lista, ¿no? Entonces, allá, para que se recuerden, ¿no?, la inmunoglobulina M son 5 poderosos
sacan ¿no? La IgE por pachona, la IgA es un dímero, la IgE para la alergia, y la IgD ¿para qué sirve? Entonces, vamos a hablar de la inmunomodulación. Esto era el contexto, ¿no? Cuando hablamos de los inmunomoduladores, son sustancias que tienen la capacidad de aumentar o disminuir la respuesta inmune. Los inmunomoduladores. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista terapéutico, esta capacidad de modulación tiene un potencial amplio como terapia adyuvante en enfermedades neoplásicas, alergias o inmunodeficiencias. Cuando tú tienes una inmunodeficiencia, un cáncer o una enfermedad alérgica como rinitis, digamos, entonces se te puede inyectar inmunomoduladores que vienen a ser anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Monoclonales, que han sido fabricados ¿dónde? En laboratorio, porque tu organismo es el que produce anticuerpos de manera natural, pero tiene su límite. Tus anticuerpos son tus defensas, pero cuando ya la enfermedad es grave, cáncer, inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, o alergia, entonces el paciente puede recibir estos anticuerpos monoclonales que son inmunomoduladores hechos en laboratorio. Pero ojo, su costo es totalmente elevado. Totalmente elevado. Entonces, esta se utiliza en la inmunoterapia para mejorar una respuesta inmunitaria del organismo contra el cáncer. Entonces, en algunos pacientes necesitan inmunoterapia. No he dicho tratamiento para el cáncer, estamos hablando de inmunología. Pero la inmunoterapia hace de que tengas más defensas, y si tienes más defensas, combaten contra las enfermedades autoinmunes, cánceres, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no? Entonces, estos medicamentos tienen como blanco, ¿no?, a las vías que tratan del mieloma múltiple y de otros tipos de cáncer. Entonces, han fabricado anticuerpos monoclonales para tratar muchos cánceres. En Europa ya se utilizan los anticuerpos monoclonales como terapia normal. ¿Sí? Cada año se fabrican nuevos anticuerpos monoclonales. En Bolivia, como somos un país tercermundista, solo aquellas personas que tienen plata pueden comprar este tratamiento. Ningún seguro te paga, menos el Estado. Entonces, esto no es accesible a cualquier persona, pero tienen que conocer que existen estos anticuerpos monoclonales que se tratan como medicamentos, inmunomoduladores, para aumentar o para disminuir una respuesta inmunológica, ¿cierto? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿No? Es una acción directa en el sistema inmunitario. Al disminuir algunas proteínas y aumentar otras. Entonces, esta inmunomodulación se tiene que realizar con un inmunólogo, ¿no? ¿Cómo te puedes volver inmunólogo? Fácil. Primero tienes que hacer medicina interna. Si entras a la residencia de medicina interna, estás haciendo especialización, ¿cierto? ¿Sí? 4 años. Y luego puedes hacer subespecialización. Entonces, el requisito para ser inmunólogo tienes que ser médico internista. Entonces, tu subespecialización es inmunología, 3 años más, y te vuelves inmunólogo. Y solamente puedes necesitar otras cosas tú. Entonces, tú puedes ver si realmente aumenta, si realmente sube, eso. Entonces, hay médicos especialistas inmunólogos. No son muchos, pero hay. ¿Qué falta? Inmunólogos pediatras. Entonces tienes que ser pediatra primero y luego subespecialista en inmunología pediátrica. No hay. Tenemos una gran deficiencia de especialistas pediatras, de subespecialistas. Por
ejemplo, tú vas a México y tienes el pediatra cardiólogo, el pediatra gastroenterólogo, el pediatra urólogo, todas las subespecialidades. Acá, escasos son, escasos. Entonces, por ejemplo, es un área virgen por ejemplo. No todos hacen pediatría, y los que hacen pediatría no todos hacen subespecialidad. Entonces, imagínense que es un área de inmunología peor. 3 cursos de hecho. Entonces, eso también es muy defecto. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Entonces, esta inmunomodulación tiene una terapia de refuerzo y una terapia estas terapias de refuerzo se llaman, ¿no es cierto?, adyuvantes, ¿cierto? Entonces, se pueden inyectar adyuvantes que pueden ser inorgánicos, vivos, ¿cierto?, o ayudan a cumplir la función que tienen, ¿no? Los más conocidos son los interferones, interferón alfa, ¿no?, interferones como las interleucinas 2, las interleucinas 4 y las interleucinas 5. Aunque no creas, esto que tú lees en inmunología también se puede hacer de manera artificial en el laboratorio. Y esta terapia no llega a Bolivia. Esto, como les he dicho, es enfermedad de rico. Entonces tienes que tener mucha plata para poder pagar estas cosas, ¿no? ¿Sí? En Europa es como quitarle un pelo a un perro, porque no pasa nada. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que conocer, aunque no, ¿por qué? Porque por ahí se van a España, por ahí se van a Chile, por ahí se van a Estados Unidos. Muchos de los estudiantes de ustedes se van al extranjero. Entonces, todos que crean que es un tabú, no, muchos se van. La cosa es estar preparado y buscar una beca o buscar un examen, ¿no? De la cátedra de microbiología, varios ex ayudantes ya están en Estados Unidos y en otros países que han ido a postular, a dar los exámenes, no a la primera, pero sí a la segunda o a la tercera. Entonces, por eso tienen que saber también esto, no hay acá, pero tienen que saber, ¿no? Pues lo que no nos han enseñado, ¿no? ¿Sí? Lo que hace la inmunomodulación es reconstruir la inmunología, es la terapia génica, utiliza también inmunosupresores y también la inmunomodulación sirve como antiinflamatorio, porque muchas veces los pacientes, tú le das una aspirina, un ibuprofeno, pero esos medicamentos no les sirven porque digamos que tiene lupus, digamos que tiene una enfermedad reumática, y a ellos solamente la terapia de anticuerpos monoclonales le va a ser efectiva, entonces tienen que hacer una inmunomodulación. Entonces hay medicamentos que se llaman inmunomoduladores. No son baratos, son caros. En Bolivia hay el metrotexate. Utilizan el metrotexate como inmunomodulador para que no se siga inflamando ya su mano. Cada vez se inflama tu muñeca, entonces se ponen inmunomoduladores para que se inflame poco, pero no mucho. No hay un antiinflamatorio. No puedes tomar ibuprofeno o aspirina de por vida. No puedes. Entonces tienen que colocar inmunomoduladores que regulen esa inflamación. Entonces esa es una terapia. Ojalá que de aquí salga el inmunólogo, sería hermoso. ¿Quién será?
trigoso, primero médico, y después pensar en el centro. Entonces, estos los antiinflamatorios que conocemos, ¿no es cierto? Son los esteroideos, los que inhiben la producción del ácido araquidónico como el ibuprofeno, ¿cierto? Y al margen de esto. También existen la inmunomodulación, utilizamos medicamentos como la ciclofosfamida, que la van a conocer en tercer año, la acitrioprina, que son medicamentos de la familia de los citotóxicos. O también hay inhibidores de la citosina, como la ciclosporina, inhibidores de quimioquinas, de estos que son receptores. Otro tipo de inmunomodulación es con medicamentos que van a controlar la actividad de los linfocitos, un suelo linfocítico, o los antibióticos mismos que trabajan de él. Otros métodos de control de respuesta inmune está la aféresis, la esclerotomía, el trasplante de órganos, los anticuerpos terapéuticos. Entonces, muchas veces se hace aféresis en los pacientes. ¿Qué es la aféresis? Escriban aféresis también. Lean. ¿Quién hace? Es un procedimiento médico en el que se extrae sangre del paciente, se separa uno de sus componentes y luego se devuelve al resto del organismo. ¿A qué suena eso? No. ¿A qué suena? A tratamiento de plasma, ¿no ves? Te sacan tu sangre a la centrifuga y te vuelven a pinchar, ¿no? Entonces, este procedimiento de aféresis aumenta la respuesta inmune. Es uno de los tratamientos más antiguos y ahora se sigue utilizando. Tus propias plaquetas te colocan, ¿no? Te sacan sangre de la centrifuga y te vuelven a inyectar. Y rejuveneces, mejoras tu inflamación, tus dolores. Eso se llama aféresis, ¿no? Entonces, hemos hablado del vaso, y el vaso, que es un órgano linfoide secundario, ¿no es cierto?, tiene un problema, que este vaso, ¿no es cierto?, es un órgano linfoide secundario, tiene un problema, de que si bien es el cementerio de los glóbulos rojos, tiene que filtrar glóbulos rojos, plaquetas, ¿no es cierto?, pero a veces trabaja al revés y comienza a consumir a los glóbulos blancos y glóbulos buenos, no a los muertos, a los vivos. Entonces, cuando tu vaso comienza a trabajar al revés, se te va consumiendo tus células, tenemos que sacar el vaso con esplenectomía. Y el paciente que no tiene vaso tiene que identificarse con un collar, una medalla, un tatuaje que diga que no tiene vaso. Entonces, ¿por qué? Porque tienes menos defensas, ¿no? Entonces, ¿se puede sacar el vaso? Sí. ¿Cierto? Hay consecuencias, sí, pero no queda otra que te mueras. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De los anticuerpos terapéuticos, que eso es lo que queremos decir ahora. ¿Cierto? Estos anticuerpos terapéuticos son los anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Y estos anticuerpos monoclonales son los que van pueden bloquear algunos receptores para que se evite, ¿no es cierto?, la llegada del antígeno. Esto, su base es la fabricación de los suelos inmunológicos, ¿cierto? Y los suelos inmunológicos, ¿cierto?, hemos dicho que tienen como componente el anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre vacuna y suero inmunológico? Que la vacuna, cuando te inyectan, se inyectan antígenos muertos, vivos o atenuados, para que tú hagas una respuesta inmune en 7 a 9 días. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo te inyecto suero inmunológico, ¿cuál es la diferencia con la vacuna? Que te estoy inyectando anticuerpos, ¿no? ¿Cuál actúa más rápido?
El suero. El otro tarda 7 a 9 días. ¿Cuál dura más? La vacuna. Por lo tanto, esto tiene que ponerse cada mes, cada semana. Y ahí está cómo se puede fabricar. Mira, a partir de una persona, ¿te acuerdas la féresis? Entonces ya hemos visto esto, ¿sí? Hemos visto que los antígenos tienen epítopes. ¿Qué es un epítope? Un determinante antigénico. Es esa porción del antígeno que se une a la porción variable del anticuerpo. Entonces los epítopes son de diferente forma para poderse encontrar con su anticuerpo específico. Entonces, los anticuerpos monoclonales son glucoproteínas pertenecientes a los grupos de las inmunoglobulinas, secretadas por los linfocitos B. Entonces, estos anticuerpos monoclonales es un anticuerpo específico para un solo determinante o epítope. ¿Qué son los determinantes antigénicos? Esta es mi sección variable del anticuerpo y este es mi antígeno. Mi antígeno tiene una porción que se va a unir al determinante antigénico. ¿Qué se llama esa porción? Epítope o epítope. ¿Ven? Entonces, este epítope se va a unir a alguno de estos. No. Este tampoco. Este sí. Entonces, yo tengo que fabricar anticuerpos para esto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Es un anticuerpo específico, ¿no?, para un solo determinante antigénico, para uno solo. ¿Sí? Entonces, eso se hace ¿dónde? En laboratorio, terapia inmunológica. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo el mismo dibujito de la Y, pero este dibujito de la Y es para explicar los anticuerpos monoclonales. En vez de hacer la Y normal, hacemos esto. Y esto, cuando usted vea en un libro, son los anticuerpos monoclonales, los fabricados artificialmente. ¿Sí? También tienen una región variable y también tienen una región constante. ¿No? Y la región constante produce activación y modulación de la respuesta inmunitaria. Entonces, es un peldaño más del anticuerpo. Su acción participa en la respuesta inmune humoral, gracias a su capacidad de identificar y neutralizar antígenos. Entonces, ¿en cuál trabaja? ¿En la humoral o en la celular? ¿Por qué en la humoral? Porque la humoral está mediada por anticuerpos y la celular está mediada por células. Entonces, siempre hay una relación con la humoral. Entonces, ¿quién ha sido el primero en hacer esto? George Kohler y César Milstein. César Milstein es un argentino que ha obtenido el premio Nobel de Medicina. La Argentina tiene 5 premios Nobel de Medicina. Nosotros, bien, gracias. ¿Por qué? Porque han estudiado mucho. Y César Milstein ha estudiado demasiado. Creo que su amigo es el doctor Prigoso. Cada vez que va a la Argentina se encuentra los 4. ¿En serio? Se hablan de tú a tú, ¿cómo es? Y dice, sí, hola, Cristian, así se llama. Olvídelo, ¿eh? Pero yo estaba con ¿quién? Con sus fotos negados. Cada quien tiene su. Entonces, en 1975, haciendo unos hibridomas. Esos hibridomas eran, tengo mi anticuerpo, pero mi anticuerpo humano es solo para este. Pero ¿qué tal si le meto al anticuerpo humano una porción del anticuerpo del ratón? ¿Cómo responde el organismo? ¿Cómo responde el anticuerpo? ¿Será mejor o será peor? Eso es lo que han hecho ellos. Comenzar a mezclar. Por eso se llama hibridoma. Han hecho híbridos. Han hecho quimeras. ¿Qué es la quimera? Ese animal mitológico que tiene cola de león,
cabeza de león, alas, una quimera, una mezcla de eso. Y eso es lo que han hecho ellos, ¿cierto? Unos primeros anticuerpos quiméricos, ¿cierto? Luego, ¿con qué? Con ADN recombinante, y en el 86 ya han hecho técnicas de humanización con anticuerpos monoclonales humanizados. O sea, a partir del humano, o más de humano que de animal, ¿cierto? Ahí están anticuerpos de ratones murinos unidos a monoclonal humano, porque los quiméricos eran una mezcla de todo, ¿sí? Pues esto es lo que han hecho ellos. Entonces pueden ver cómo han hecho el hibridoma, le han inyectado un antígeno al ratón, el ratón ha producido anticuerpos, esos anticuerpos han sacado, han cultivado en cultivos celulares, los cultivos celulares han hecho clonación, según han producido células plasmáticas, las células plasmáticas han producido anticuerpos y luego le hemos inyectado esos anticuerpos que están al fondo, ¿no? Con las células plasmáticas le hemos inyectado al ratón y el ratón ha producido anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces esos anticuerpos del ratón servían para curar la enfermedad del humano. Ya han comenzado a hacer hibridación, no humanización. Entonces ahí está, ¿no? Tenemos potencial inmunogénico bajo cuando solamente es humano. O sea, los humanos no podemos curar nuestros cánceres, nos da cáncer y nos morimos. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos tienen un potencial inmunogénico bajo, humano, 100% humano. Entonces, ¿qué han hecho? Han unido, ¿no es cierto?, 10% aproximadamente de proteína murina, ¿sí? Y está comenzando a subir 33% quimérico. El humanizado, solo 10% de proteína de ratón. El quimérico le ha puesto 33% de proteína de ratón y ha comenzado a subir. Y el que tiene una inmunogenicidad alta, que sirve para tratamiento, es un anticuerpo murino de 100% ratón. Entonces, esa es la terapia no inmunogénica. Ya han visto cuál sirve mejor. Eso es lo que han hecho ellos. Han visto cómo podemos defendernos mejor, porque el humano no alcanza para defendernos del cáncer. Pero sí, el ratón sí, te meteré los anticuerpos del ratón y vas a mejorar tu salud. Parece medio técnico, pero es veraz. Van a ver, les voy a mostrar las tablas españolas actualizadas de medicamentos. Ahí está la tabla española de medicamentos, ¿no es cierto? Que se llama, ahí está el nombre del fármaco, su indicación y su posología. Por ejemplo, el medicamento Cetuximab, ¿no es cierto?, es contra el cáncer colorectal y contra el cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuál es la dosis de carga? La primera, 400 miligramos por metro cuadrado, dosis de mantenimiento, 250 miligramos de por litro. Entonces ya están registrados, ¿sí?, para determinados cánceres, leucemia, psoriasis, profilaxis, ¿no? El doctor Amaro tiene un programa con Italia para las leucemias. Y ese programa, cuando entran las personas con cáncer, los niños especialmente, él consigue esta terapia desde Italia. Y cuando consigue esta terapia en Italia, no le cuesta nada al paciente, porque más o menos cuesta la dosis unos $10,000. Entonces, son muy caras, pero él tiene un convenio con Italia y él va viendo a quién se puede hacer. No todos pueden tener esa terapia, pero si te das cuenta, esto existe para vender en Europa. En Europa se curan los cánceres de esta manera, con anticuerpos monoclonales. Se supone, es protesta. Como decía el Johnny Plata, proteste ya. No haga nada. Yo puedo protestar, era cosa que hable, ¿no? El problema es de que se está haciendo un rediseño curricular. Antes de la pandemia, 2016, yo he entrado a la comisión de rediseño curricular. Hace 10 años. He estado un par de meses y me he salido.
de la Comisión de 65. ¿Por qué? Porque nunca quedaban en claro. ¿Por qué? Nadie quiere que se le quite la materia, que suba. No tiene que subir, que baje. No, que la volveremos semestral. No, como pues que entre una materia. No, como va a entrar. 10 años que esa comisión no tiene ningún resultado. Seguimos utilizando el programa de 1986 con algunas modificaciones de horas. Otras universidades ya están llevando oncohematología, están llevando imagenología como materia, llevan 2 semanas. La primera semana me hacen niño, la segunda semana me hago otro niño. Cuando entro al internado, el doctor nos quería matar porque no sabíamos interpretar una radiografía y hemos tenido que pasar clases cada sábado con un capo que nos enseñaba cómo reconocer la radiografía. ¿Oncología debía ser una materia que debían llevar? Sí. ¿Llevarán? No quiero. 10 años y no cambia. 8 vueltas están comisión de diseño curricular. Bueno, ya nos han dicho. Váyalo más. Ya nos han dicho. Para la reacreditación dentro de 6 años ya tienen que cambiar su perfil. Depende de ustedes. Seguimos en pandemia. No estamos cambiando nada. ¿Para quién es el beneficio? Para ustedes. Y proteste. Seguimos, ya vamos a terminar. Entonces, ¿han visto la terapia monoclonal? ¿Sí? Pues ahí está otros dibujitos, el anticuerpo del ratón, ese es el quimérico puro, ese es el que cura enfermedades. El humano no tiene bajo potencial, ¿no es cierto? El humanizado tiene 10% y el quimérico tiene 33%. ¿Quién es el que cura? El ratón, el 100% animal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está otra tabla, ¿no? de España, ¿no es cierto? Es una tabla actualizada. Genomas de España, anticuerpos monoclonales terapéuticos, informes de vigilancia terapéutica que hicieron en el 2007. Entonces, por años, ¿cuáles han comenzado a producir qué medicamentos? Y esos medicamentos se llaman anticuerpos monoclonales, que son inmunomoduladores. ¿Para qué sirven? Para curar cáncer. No podemos hacer eso porque no tenemos plan. No llegamos al 10% del presupuesto para salud. 8, 9. Cuando estaba el tío Evo, ¿no? Han hecho una marcha para el 10% y el activista era un cura de Santa Cruz, un español, que se pintaba su mano 10%. Ha llamado a su diócesis y dice, ¿sabes qué? Ese tipito me lo cambien ya, si no lo vamos a... Pues lo han tenido que mandar a Lima, no Bogotá. Y han quitado su... Andate a Lima ya, mucho entregan. No podemos llegar al 10%, es imposible. Mucha plata. 1% es mucha plata. Y estas cosas nunca vamos a quedar. Por eso, ustedes tienen que volverse subespecialistas. Para que puedan ver detalles. Si van a ser generales, muchos generales, cabeza con cabeza, tienen que volverse subespecialistas. ¿Está bien? Tienen que ser mejores para hablar de nuestro país, porque nuestro país está enfermo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ya voy a terminar. Casi de. Entonces, una de las terapias de superficie son las gamaglobulinas, ¿no es cierto? ¿Y quién tiene hipogamaglobulinemia? Es el gobernador Camacho. Por eso cuando estaba en la cárcel, ¿no? En enfermedades de Rincón, ¿no? Estaba ahí y decía en los tiempos. Camacho padece 2 enfermedades incurables, pero son controladas. Sí, tiene hipogamaglobulinemia, no tiene gamaglobulinas. ¿Qué le tienen que colocar? Gamaglobulinas. Por eso había el relato, ha tenido que venir su enfermera de Santa Cruz a ponerle el suelo y ella colocaba, ¿no? Cada mes tiene que viajar para colocarlo. Y estaba en la cárcel, como él es empresario, él desde niño ha recibido esta terapia inmunoglobulínica. Niño rico. Nosotros ya si hubiéramos muerto, hubiéramos estado enterrados.
Luego llegamos ni a cumplir 5 años. Entonces, ese es el gran decir. Y esto es cierto. Que no es mentira. El gobernador Santa Cruz Fernando Camacho padecedor de enfermedades inmunológicas que no tienen cura, pero sí son controladas. Si recibe del médico de por vida y la vigilancia médica constante, confirmó el senador Kenzi. Camacho padece hipogamaglobulemiia y síndrome de Church-Strauss. No más largo. Los síntomas de la nación. Las dos enfermedades comprometen su sistema autoinmune. La primera tiene que ver con una deficiencia selectiva de inmunoglobulina. ¿Qué? O sea, no hace memoria inmunológica. No hace memoria inmunológica. No hace. O sea, no puede. Si le pones una vacuna, la vacuna no le sirve. Porque no hace inmunidad. Si recibe gamma-globulinas, puede ser inmunidad. ¿Ve? Y la segunda es un trastorno caracterizado por inflamación de los vasos sanguíneos. Peor todavía. Ambas enfermedades comprometen el sistema inmune de Camacho y pueden desencadenar en un proceso inflamatorio de las arterias y las venas, afectando órganos muy importantes como los pulmones, pero por eso era el escándalo. Pero después, es claro, privilegiado, es que es un paciente inmunosuprimido. Por eso era el show. No, que lo están atendiendo muy bien. Sí, usted no se muere. Ya pero y él pagaba a su enfermera que tenía que venir con él. Entonces, si se dan cuenta, hay algunas enfermedades, pero como la gente no sabe, hablan porquería y mienten. Los otros criterios que ahora como médicos ya tienen criterio formado, ya son otra especie. No son iguales que el resto, no se comparan. Ustedes no saben nada, ¿sí? Les protestan nomás, protesten. No, ustedes ya son futuros colegas y espero que sean inmunólogos, pediatras, pediatras, ¿no? El día que me digan, doctor, me han acordado de escucharla, es decir, voy a llorar, pero ya llorar. Entonces, si otros pueden venir gay, ¿por qué yo no? Vamos a descargar, traerla en el cambio. Son enfermedades derivadas de la ausencia o disminución notable de la síntesis de inmunoglobulinas o anticuerpos como la IgG, lo que da lugar a una mala respuesta frente a las infecciones. Él no puede enfermarse, tiene mala respuesta. Entonces, creo que es la última, ¿cierto? Este es el algoritmo de esto no nada, esto no, esto es. Finalmente, ¿cómo activamos el sistema inmune? Buena alimentación, ejercicio físico, inmunonutrientes. ¿Cuáles son los inmunonutrientes? Verduras, kefir, ¿ves? Bájala. Yogur, ya, yogur, verduras, todas las verduras, coliflores, lechugas, tomate, descanso y sueño, estamos vitaminas y minerales, cómprense, comen, está en las frutas, pero hay que comprar. Gestión del estrés, estamos fregados, mucho el estrés. Microbiota intestinal, que allí, flexibilidad, entonces, todo eso es inmune. No hay un medicamento que te suba tu defensa, tienes que hacer de todo. Entonces tú, cuanto más te cuides, vamos a llegar a la meta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te ha gustado?